reinaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galaad. Vemos aquí, hermano, que cuando el pueblo de Israel se aleja de Dios, entonces les va mal. Y, hermano, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vemos que cuando al pueblo de Israel le iba mal, corren a Dios, pero luego les va bien y se olvidan de Dios. Y es lo mismo que sucede ahorita en la actualidad. La gente tiene problemas, tiene necesidades, tiene una crisis y corre a Dios. Pero cuando todo está bien, hermano, no se acercan, no vienen, se alejan, se olvidan de Dios. Pero déjeme decirle que llega el momento en el cual Dios, pues, hermano, se molesta. A Dios se le acaba la paciencia, ¿sí? Porque mucha gente tiene esa costumbre. Y en el versículo 11, bueno, en el 10, nos sigue diciendo: entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Moab? Y clamando a mí, ¿no os libré de su mano? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Hermano, el pueblo de Israel tiene que tomar una decisión de lo que debe de hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Aquí vemos, hermano, que cuando el pueblo de Israel se aleja de Dios, viene crisis, vienen situaciones difíciles, hermano, y ellos tienen que tomar una decisión. Servir a Dios, hermano, o alejarse. Tienen que alejarse de los dioses ajenos, de los dioses paganos, de las religiones falsas. Amén. Ellos tienen que tomar esa decisión. Amén. Vivir cerca de Dios o vivir alejados de Dios. Amén. Y esta decisión nosotros también la tenemos que tomar el día de hoy. Amén. Y en el versículo, hermano, que sigue, el versículo 15 dice: y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Hermano, aquí estamos hablando de crisis, estamos hablando de aflicción, hermano. A Dios no le gusta ver a ningún ser humano sufrir. A Dios no le gusta ver a ninguna persona sufrir en aflicción. Y sufrimos muchas veces cuando viene el sufrimiento, muchas veces cuando viene la aflicción, hermano, no es porque Dios sea malo. Muchos dicen: ay, es que Dios es malo, es que, ¿por qué Dios permite que suceda esto? Hermano, Dios no es que sea malo, no, Dios no es que nos haya abandonado, hermano, sino que todo esto sucede cuando nosotros nos alejamos de Dios. Cuando nosotros, hermano, hacemos lo incorrecto.
Cuando nosotros vivimos en una vida desobediente a Dios, en desobediencia a la palabra de Dios. Amén. Y vivimos una vida alejados de Dios. Sufrimos no porque Dios quiera que suframos, hermano. Sufrimos por nuestro pecado. Sufrimos por nuestras malas decisiones. ¿Cuántas veces, hermano, queremos que nos vaya bien, pero vivimos en el pecado? ¿Cuántas veces decimos, ay, es que Dios permitió que sucediera esto en mi vida? Pero no es que Dios lo haya permitido, es que muchas veces, hermano, tomamos malas decisiones. Y cuando tomamos malas decisiones, hermano, pues vienen las malas consecuencias. Sufrimos, hermano, porque seguimos a la gente, porque seguimos a doctrinas de hombres. Sufrimos porque no seguimos a Dios, hermano. Sufrimos porque dudamos. ¿Cuántas veces, hermano, no le creemos a Dios? Dudamos, hermano. Muchas veces dudamos en su palabra. Muchas veces dudamos de sus promesas. Muchas veces, hermano, dudamos de lo que Dios va a hacer. Y ahí es donde viene la aflicción. Y ahí es, hermano, cuando viene la escasez. Y ahí es, hermano, cuando viene una vida triste. Dios busca, hermano, que nos acerquemos a Él para que Dios pueda demostrar su amor hacia nosotros. Amén. No tenemos que dudar. Tenemos que creerle a Dios con todo nuestro corazón. Amén. Por eso el pueblo de Israel, hermano, no pudo entrar a la tierra prometida porque él dudaba de la palabra. No se agarraban, no se afirmaban, hermano. Estaban tambaleando un pie adentro y un pie afuera, hermano. Y eso no le agrada a Dios, hermano. Entonces, cuando vemos así, hermano, que todo el pueblo de Israel, por todo lo que está pasando, que se aleja, hermanos, de Dios, que empieza, hermano, a servir dioses ajenos delante de Dios. Entonces, hermano, Dios pone a un hombre, hermano, para que Dios traiga libertad, para que libere al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba siendo atacado, hermano, por el enemigo. Vamos a ver quién era el enemigo, ¿sí? Y, hermanos, hay gente que muchas veces conoce de Dios, pero no conoce a Dios. Y es lo que sucede a nuestro alrededor. Hay mucha gente, hermano, que conoce de Dios, pero no conoce a Dios, ¿sí? Y piensa la gente que tiene que ofrecer un sacrificio, que tiene que ofrecer algo, hermano, para complacer a Dios. Por ejemplo, para que envíe la lluvia, o para recibir un favor, un beneficio de Dios. Mucha gente piensa que tiene que ofrecer un sacrificio, ¿sí? Y hermano, para obtener las bendiciones de Dios, para obtener el favor de Dios, hermano, no necesitamos hacer ningún sacrificio. Hermano, Dios ya hizo algo. Mandó a su Hijo por nosotros a morir en la cruz. Amén. Él hizo el sacrificio perfecto. Hermano, solamente Dios nos pide obediencia. Dios pide, hermano, que nos entreguemos a Él en totalidad. Jesús ya pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Él ya hizo el sacrificio perfecto. Amén. Para que nosotros podamos vivir en bendición. A veces nosotros, hermano, tenemos un concepto erróneo acerca de Dios. Y luego hacemos cosas pensando que le estamos agradando a Dios, pero no es así. Entre más hacemos cosas, hermano, sacrificios o cosas para ganar un favor, obtener un favor de parte de Dios, a Dios no le agrada eso, ¿sí? Entonces, hermano, vemos ahí en el versículo 17, entonces se juntaron los hijos de Amón
y acamparon en Galaad. Se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Hermanos, los amonitas vienen contra Israel. Y los de Israel dicen, no tenemos quien pueda pelear a favor de nosotros. No tenemos quien nos pueda ayudar. Y ellos dicen, tenemos que tomar la decisión de escoger a alguien para que nos ayude. Mire lo que dice el versículo 18. Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro, ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? ¿Será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad? Estaban viendo, ¿quién nos ayudará a pelear? ¿Quién nos defenderá? ¿Sí? Que ellos querían una persona, porque en todo Israel, hermano, nadie se atrevía a liderar. Nadie se atrevía a pelear contra los hijos de Amón. ¿Sí? Y en el versículo 1, hermano, del capítulo 11, versículo 1, nos habla de un personaje. Nos habla de una persona. Y vamos a ver, él se llama Jefté. Jefté Galadita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galad. Hermano, Galad tenía esposas, pero también se llegó a una prostituta. Cuando la Biblia habla de una ramera, habla de una mujer prostituta. Hermano, y cuando Galad se llega a esta mujer prostituta, nace Jefté. Nace Jefté. Entonces, vamos a ver, hermano, que Jefté no era buen visto. No era bien visto. ¿Por qué? Los hermanos de Jefté, los otros hijos de Galad, hermano, lo rechazaron. Incluso, hermano, lo corrieron de la casa porque él era hijo de una prostituta. ¿Sí? Y Galad, hermano, era el padre, pero supuestamente, pues fíjese cómo estaban las cosas, que tenía relaciones con otras mujeres. Entonces los hermanos de Jefté lo rechazaron porque era hijo de una prostituta y lo corrieron de la casa y le dijeron, a ti no te vamos a dar nada de nuestra herencia. Y Jefté, hermano, se hizo un líder de unos vándalos. Se juntó con otras personas, con otros hombres, hermano, y robaban por los caminos, asaltaban a la gente. Y miren lo que dice el versículo 2 al versículo 4, dice, pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefté, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Mire, hermano, ¿con quién se juntó Jefté? Mire, hermano, ¿con quién se agarró amistad Jefté? Después de que lo corrieron de la casa, sus hermanos, el hermano se fue a la perdición y dice que hizo amistad con hombres ociosos. Porque, bueno, para todo hay gente, para todo hay amistades, ¿verdad? Y se juntó con hombres ociosos.
Y dice el versículo 4, aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Entonces, los hijos de Amón vienen a hacer guerra contra Israel. Ahora, déjeme decirle algo muy importante, hermano. A Jefté lo rechazaron sus hermanos. Jefté tenía una vida pues no muy buena. Andaba asaltando, andaba en el vandalismo. Y hermano, yo quiero decirle algo muy importante. No importa si el hombre nos rechaza, Dios no nos rechaza. No importa cuál sea nuestro pasado, hermano, Dios nos perdona. Jefté crece siendo un hombre, hermano, duro, un hombre de guerra. Y luego dice que el pueblo de Israel, hermano, no tenían quien los ayudaran. ¿Y en quién creen que pensaron el pueblo de Israel? A un hombre que habían rechazado. En un hombre, hermano, que andaba en el vandalismo. Hermano, pensaron en Jefté. Mira el versículo 5. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Aunque habían rechazado antes a Jefté, hermano, pero ahora lo necesitaban y lo mandaron llamar. Y el versículo 6, y dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Hermano, y le dicen a Jefté, si tú nos ayudas a pelear, te hacemos rey. Te vamos a hacer nuestro líder. Hay mucha gente, hermano, que no conoce a Dios, solamente conoce de Dios. Entonces le prometen a Jefté, si tú nos ayudas a pelear, si tú peleas a nuestro favor, te vamos a hacer nuestro rey, te vamos a hacer nuestro líder. Entonces, hermano, bueno, pues usted puede leer ahí la historia, los versículos. Ahorita por el tiempo no lo podemos leer. Pero entonces Jefté, hermano, les empieza a reclamar y les empieza a decir, ustedes me rechazaron, ustedes me corrieron, ustedes me dijeron esto. Bueno, pues echó todo su aflicción allí, ¿verdad? Lo que traía en su corazón. Al final de cuentas, Jefté acepta y escribe una carta a los hermanos de Amón, a los amonitas. Los amonitas vienen a hacer guerra contra Israel y Jefté le escribe una carta al rey a este Amón. Y del versículo 12 dice, y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo, ¿qué tienes tú conmigo? ¿Que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? Que Jefté, hermano, escribe esta carta al rey y él pregunta, ¿por qué nos estás atacando? ¿Por qué quieres hacer guerra con nosotros? ¿Y sabe qué era, hermano? Tenemos que ver un poco ahí la historia. Jefté les empieza a decir, hermano, esta guerra que tenían los de Amón, los amonitas, contra Israel, hermano, llevaba mucho tiempo, 300 años. ¿Por qué? Era una guerra, hermano, que nace cuando Israel sale de Egipto y cruzan el desierto para llegar a la tierra prometida. Ellos tenían que pasar por diferentes pueblos, por diferentes ciudades. Había pueblos, había ciudades, hermano, y el pueblo de Israel era más de 1 millón de personas. Imagínense, ellos tenían que pedir permiso
por los pueblos, por las tierras, para pasar por ahí. Y los pueblos, algunos les daban permiso, otros no les daban permiso de pasar por su territorio. Y Jefté le empieza a decir a Amón, cuando nosotros salimos de Egipto para llegar a la tierra prometida, y llegamos a tu tierra, a tu territorio, tú no nos dejaste pasar. Entonces, nosotros rodeamos la ciudad, pero tú, Amón, te pusiste a pelear con nosotros, nos hiciste guerra, y Dios estuvo a nuestro favor. Nosotros miramos el favor de Dios con nosotros. Dios nos favoreció y nosotros los vencimos y tomamos ese territorio. Y bueno, ese territorio lo hicimos nosotros. Y hermano, Israel, los pueblos de Israel, la gente de Israel había ya establecido casas allí en esa tierra de Amón. Entonces Amón se había retirado, los amonitas se habían retirado, y era una tierra que poseía los israelitas. Entonces ellos se quedaron con esa tierra, los israelitas, pero en 300 años ningún rey les había reclamado, nadie les había reclamado esa tierra, hermano. Ellos decíamos, llegamos a tu tierra y no nos dejaste pasar, y tú nos hiciste guerra, y bueno, pues Dios no la entregó. Entonces Israel estaba habitando esa tierra por 300 años, hermano, y por 300 años nadie había reclamado esa tierra. Y él le decía a Jefté, ¿por qué vienes hasta ahora? ¿Por qué vienes hasta este tiempo? Es como si usted, hermano, tiene un terreno y nunca le hace nada, y nunca se para, nunca nada, hermano, y allá a los 30, 40 años va y dice, este es mi terreno, pero ya alguien llegó y tiene ahí una casa, y usted dice, no, pues ahora la casa es mía. ¿Por qué no se paró en tanto tiempo? Entonces, hermano, en el versículo 29 de Jueces 11, ese es el contexto. Amén. Todo eso, esos versículos hablan de esto que yo le estoy mencionando. Y en el versículo 29 dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Miren qué tremendo, hermano. ¿Quién era Jefté? Era un bandolero. Era alguien que había rechazado a la gente, pero Dios estaba con él. Amén. Dice, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. O sea, Jefté conquistó ciudades, Jefté tuvo victorias. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Hermano, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la ventaja de la gente que no conoce a Dios, hermano? Que aún en las pruebas, hermano, aún en las dificultades, nosotros como hijos nos va a ir bien, vamos a conquistar victorias, vamos a tener victorias, vamos a tener triunfos aún en esta pandemia. Simplemente, hermano, y lo más mayor, lo más glorioso que puede existir es porque Dios está con nosotros. Punto. Si usted le preguntan, oye, ¿por qué te va bien? Porque Dios está conmigo. Oye, ¿y cómo le estás haciendo? ¿Por qué estás saliendo adelante? Porque Dios está conmigo. Punto. Amén. A Jefté le iba bien, conquistó ciudades, conquistó pueblos, porque Dios estaba con él. Amén. Pero luego vemos a Jefté, hermano, que quiere hacer un trato con Dios antes de otra batalla. Y en el versículo 30 dice, y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos. Fíjense bien, hermano, ¿con quién iba a pelear Jefté? Con los amonitas, con los que venían a pelear en contra de Israel. Y Jefté quiere hacer un trato con Dios. Y dice, hizo un voto con Jehová, diciendo, si tú entregas a los amonitas en mis manos, y dice el versículo 31, cualquiera que saliere
de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Hermano, Dios, muchas veces nos pasa a nosotros, o nos puede pasar. Dios, si tú me das esto, o si tú me haces esto, yo voy a hacer esto otro. Jefté estaba ofreciendo un sacrificio a cambio de un favor de Dios. Si tú me das la victoria en contra de los amonitas, yo voy a sacrificar a alguien que cuando yo llegue a mi casa, el primero que salga a recibirlo, yo lo voy a sacrificar. Hermano, ¿cuánta gente ofrece sacrificios a Dios? ¿Sabes qué? Si tú me das la sanidad, si tú haces esto, Dios, yo me voy a sacrificar, me voy a ir caminando. Te prometo que cada año, todos los años de mi vida voy a hacer esto. Te prometo, hermano, Dios no necesita de nuestros sacrificios. Dice la palabra de Dios que Dios se agrada de la obediencia más que de cualquier sacrificio. Punto. Punto. Hermano, ¿qué estaba pensando Jefté? Si Dios le estaba dando la victoria en otras ocasiones y ahora se pone a negociar con Dios. Él está diciendo, la primera persona que salga de mi casa lo voy a sacrificar a ti. Hermano, Dios no necesita que nosotros le prometamos sacrificios. Hay que ofrecerle sacrificios de obediencia. Es lo que quiere. Dios, hermano, obra en nuestras vidas. Dios obra a nuestro favor porque Él es bueno, porque es misericordioso, porque nos ama. Pero no necesita que le prometamos ningún sacrificio. Él quiere que le ofrendemos nuestra vida a Él. ¿Y sabe qué hace, hermano? Dios le da la victoria a Jefté y no por el sacrificio que le ofreció Jefté. Dios, hermano, le da la victoria. Dice en el 32, y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Dios no le dio la victoria a Jefté por lo que Jefté había prometido. Dios le dio la victoria porque Dios quería librar al pueblo de Israel de la opresión, hermano, de los amonitas. Dios quería bendecir a Israel, por eso les dio la victoria. Hermano, Dios obra en nuestras vidas porque Él nos ama. Ahora, fíjese bien lo que le voy a decir. Ahora viene un dolor por no conocer a Dios. La gente sufre porque no conoce a Dios. La gente tiene sufrimiento, tiene tristeza, tiene escasez porque no conoce a Dios. ¿Sabe? A Jefté le viene un dolor porque no conocía a Dios. ¿Cuál dolor? Hermano, a veces queremos tratar a Dios como los ídolos, como los dioses paganos. Nosotros somos, hermano, los que sufrimos luego las consecuencias. Dios le da la victoria a Jefté y él regresa gozoso, regresa feliz a su casa. Él, hermano, tal vez
cuando hizo esa promesa con Dios de ofrecerle un sacrificio, haber dicho, a ver si sale a recibirme el perro, a ver si sale a recibirme de mi casa, no sé, la suegra, no, a ver quién sale, ¿verdad? A recibirme. Hermano, y él llega contento, llega gozoso a su casa, amén, después de haber recibido, hermano, la victoria. ¿Y qué cree que pasa, hermano? ¿Qué cree quien sale a recibir a Jefté? Yo sé que todos saben porque leen la Biblia. En el versículo 35 dice, bueno, es del versículo 34, dice, entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella ni hijo ni hija. Su única hija sale a recibir a su papá danzando, gozoso. Hermano, y dice el 35, y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ¡ay, hija mía! En verdad, me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. Hermano, Dios le pidió a Jefté que le sacrificara a su hija. No, Dios no le pidió nada. Solamente Dios quería que Jefté le obedeciera. Hermano, a veces hacemos cosas que Dios no nos pide. A veces hacemos sacrificios, le ofrecemos sacrificios a Dios que Dios no nos pide. Y luego viene un dolor. Jefté estaba llorando, estaba sufriendo, hermano, en vez de que le diera gusto, porque su hija salió a recibirlo, dijo, ¡ay, hija! ¿Por qué Jefté hizo esto? Porque no, hermano, conocía a Dios. Jefté no tenía que haber hecho esto, pero lo hizo porque no conocía a Dios. ¿Cuántas veces hacemos cosas que a Dios no le agradan porque no conocemos a Dios? No conocemos a Dios. Muchos dicen, no, es que yo le prometí a Dios que yo, o al ídolo fulano, que yo iba a hacer esto porque recibí un favor y lo recibí, y pues tengo que cumplirle, y pongo veladoras, y me voy caminando, y me voy de rodillas, y hago esto. Hermano, eso no está bien. Dios no nos pide eso. Dios nos pide obediencia a su palabra. Amén. Si usted prometió algo y lo ha estado haciendo por años, hermano, déjenle digo, dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Dios no nos pide ese tipo de sacrificios. Dios nos pide obediencia. Amén. Hermano, Jefté y ofreció un sacrificio, hermano, no necesario. No necesario. Jefté tiene que sacrificar a su hija. ¿Se lo pidió Dios? No. No hagamos cosas que no nos pide Dios. No hagamos cosas que no nos pide Dios. Porque todo eso que hacemos, hermano, que ofrecemos a Dios, sin que Él no nos pida, van a causar un dolor en nuestra vida. ¿Sí? Pues tuvo que sacrificar a su hija. Usted lea la historia. Pero ¿qué pasa, hermano? Luego vemos allí en el capítulo 12, versículo 1. Dice, entonces
se reunieron los varones de Efraín, otra tribu, y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. ¿Qué quiere decir esto? Hermano, la tribu de Efraín era del pueblo de Israel. ¿Sí? Jefté se va a pelear contra los amonitas. Y cuando Dios le da la victoria, los de la tribu de Efraín le dicen a Jefté: hey, ¿por qué no nos invitaste a la batalla? Como vieron que ganó, porque Jefté se quedó con las riquezas, hermano, de los amonitas. No, pues ya lo vieron, hermano, rico, lo vieron, hermano, que tenía el favor de Dios. Y los de la tribu de Israel, de Efraín, se molestaron con Jefté. Y como dijeron: no nos invitaste, vamos a quemar tu casa contigo. Esto, hermano, ¿qué quiere decir? Hermano, Jefté le responde en el versículo 2 y en el versículo 3. Y Jefté le respondió: yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón. Fíjese bien, y os llamé y no me defendisteis de su mano. Viendo pues que no me defendías, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Hermano, Jefté les responde: yo los invité a ustedes y no quisieron ayudarme. Y Dios fue el que me ayudó. Yo miré la mano de Dios. Hermano, la tribu de Efraín tenía celos de Jefté porque le había ido bien. Y Jefté les dice: yo los invité, pero ustedes no quisieron ayudarme, no quisieron ir conmigo, y yo arriesgué mi vida. Hermano, Jefté reconoce que Dios fue con él, que fue Dios el que obró para darle la victoria, pero los hombres de Efraín no están contentos y se lanzan a la guerra, y Dios está una vez más con Jefté. Hermanos, hay veces que pasa algo, que vemos que a alguien le va bien, que Dios lo bendice, y muchos se enojan. Uy, mira, este ya trae esto. Uy, mira, este ya hizo aquello. Pues claro, Dios está con él. Pero ¿por qué Dios está con unos? ¿Por qué unos pueden ver el favor de Dios y otros no? Porque unos, hermano, solamente están envidiando, están celosos de lo que Dios hace con algunos. Y entonces, hermano, fíjese, los de la misma tribu de Efraín hacen guerra con Jefté, aunque Jefté ya les había dicho por qué. ¿Y sabe cuántos hombres fueron a la guerra? ¿Cuántos murieron ese día? 42,000 hombres. ¿Por qué? Por envidiosos, por la envidia. Mire el versículo 6 del capítulo 12, dice: entonces le decían: ahora pues, di Shibolet. Y él decía Shibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente. Entonces le echaron mano y le degollaron junto a los vados del Jordán, y murieron entonces de los de Efraín 42,000. Hermano, tenemos que reconocer que cuando Dios hace algo por alguien,
nos debemos de gozar juntamente con Él. Nos debemos de alegrar. Oh, gloria a Dios, que Dios nos bendice. Gloria a Dios, bendícelo, Señor. Y bendíceme a mí también. Pero muchas veces no queremos pelear, no queremos ir, no queremos participar y queremos que Dios nos bendiga. Aquí el Jefté dijo, yo los invité, no quisieron ir. Y yo fui, peleé, Dios me dio la victoria, Dios me dio riquezas y aquí estoy. Hermano, y así pasa. Muchas veces dicen, uy, ¿por qué Dios lo bendice a este? ¿Por qué Dios lo bendice a aquella? Hermano, pues porque allí está siempre diciendo, a ver, Dios, ¿qué quieres que haga? A ver, yo voy a trabajar para la obra de Dios. A ver, yo voy a abrir una célula. A ver, yo voy a predicarle a fulano. A ver, voy a compartirle a fulano. Y ahí están sirviendo a Dios. Lógico, van a tener el favor, van a tener la bendición, van a tener la protección de Dios, hermano. Pero hay gente que nada más está mirando y dice, mira cómo Dios lo bendice. Mira, ahora ¿qué transaría? ¿A quién robaría? Y porque él sí le va bien, y a mí no, hermano, y eso es envidia, hermano, pero hay que ver, hermano, cómo se involucra aquella persona en la obra de Dios para que Dios lo bendiga. Y mire lo que provocó, 42,000 hombres murieron por envidia. ¿Cuánta gente sigue muriendo hoy en la actualidad? Y a lo mejor no mueren físicamente, hermano, pero su espíritu, su alma, mira ya, ¿cómo le va? ¿Qué hace? Está robando al pueblo, está robando a la iglesia, está robando al pueblo. Hermano, no es eso. Dios también tiene bendiciones para nuestra vida, para usted, para mí. Amén. Lo que Dios hace en nuestra vida no quiere, hermano, lo que Él nos pide no son sacrificios, Él quiere obediencia. Él quiere obediencia. ¿Por qué le va bien? A unos sí y a otros no. Fíjese quién obedece a Dios y quién no obedece. Porque es muy fácil obedecerlo delante de todos. Oh, cuando estamos todos juntos, amén, gloria a Dios. Pero cuando estamos solos, hermano, donde no nos ve el pastor, donde no nos ve ningún hermano de la iglesia, ¿cuál es nuestro comportamiento? ¿Cuál es nuestro vocabulario? Eso no es cuando no estamos ante los ojos de ningún hermano del pastor, pero estamos delante de los ojos de Dios, hermano. Y si estamos obrando mal, hermano, no va a haber bendición. No va a haber bendición. Dios quiere obediencia, mejor que cualquier sacrificio. Amén. Dios obrará en nuestra salud, en nuestra economía, nos dará paz, porque Él es bueno, porque nos ama y porque somos sus hijos. Sí, hay que sacrificarnos en obedecerlo, porque es un sacrificio obedecerle a Dios. No es fácil, no hay que sacrificar la carne, pero habla de ese sacrificio, hermano, no hacer ningún sacrificio humano. Y voy a terminar, hermano, porque dice el Salmo 91, usted se lo sabe, y nada más voy a ver el versículo 1 y el versículo 2. Salmo 91, muy conocido por muchos. Salmo 91, versículo 1, versículo 2 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice el que habita, no dice el que se aleja. Hay que habitar, hay que permanecer. Amén. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, en quien confiaré. El problema no es que Dios no sea bueno. El problema es que nosotros nos alejamos de Dios. Lo que pide Dios, que nos acerquemos a Él. Que vayamos a vivir bajo su sombra. Y Él es nuestra esperanza y Él es nuestro refugio. Amén. Dios no se aleja. Nosotros somos los que nos alejamos de Dios. En este tiempo de cuarentena, de encierro, hermano, debe
decir, bueno, pues no tengo al pastor enfrente, no tengo al hermano Ismael, no tenemos ahí a tus hermanos líderes o la pastora, lo que sea, pero ¿sabe qué? Vamos a buscar más a Dios que nunca. De este tiempo mucha gente se está alejando de Dios, porque como no están yendo a la iglesia, entonces no se sabe si ven las predicaciones o no las escuchan, no sabemos, hermano. Entonces la gente tiene oportunidad de alejarse. Y muchos se van a alejar, muchos se van a enfriar. Pero aquí, hermano, es donde vamos a ser probados. Vamos a ver puestos en una balanza. ¿Sí? Tenemos las herramientas, tenemos la palabra de Dios, tenemos la comunión con Dios. Y es un tiempo de no alejarnos de Dios, sino acercarnos más a Él. Y no diga, Dios, si tú me ayudas, pues bueno, te prometo que voy a sacrificar el gato, voy a sacrificar a la mujer. Ahora sí voy a hacer esto, hermano. Hermano, mire, hermano, muchos prometen y no cumplen. Sí. Mire, de Dios darle promesas hasta acá. ¿Se acuerdan cuando nos casamos? Ay, prometo serte fiel hasta la muerte, hasta que la muerte nos separe. Amarte en las buenas y en las malas. Y en la riqueza y en la pobreza. Y al hombre le va mal. Ahí nos vemos, ya me encontré un más guapo, más rico. En la enfermedad y en la sanidad. Y nos enfermamos y ¡ay, muérete! ¡Maldice a Dios! ¿Se acuerdan lo que le dijo la esposa de Job a Job? Cuando Job estaba ahí, hermano, enfermo, muriendo, y le decía a la mujer, muérete y maldice a tu Dios.